Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de política en América Latina, de los avances que se están registrando, de los posibles cambios que se estarán registrando ya en cuestión de días. Argentina, para el caso, va a elecciones y ahí van a irse dando movimientos a futuro en los demás países de la región. Nos acompañan esta noche dos expertos en el tema. David Adler es el presidente de la Organización Progresista en América. Está de visita en nuestro país. Y el abogado Octavio Pineda Espinosa, experto en Derecho Constitucional. Bueno, bienvenido David. ¿Qué tal su estadía por Honduras? ¿Cómo han sido estos días? ¿Le tocó estar viendo movilizaciones y ajetreo en la ciudad por todo lo que se ha registrado en los últimos días? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, David. Muy buenas noches. Gracias por la invitación a estar aquí. Gracias a cada uno que está presente con nosotros en el programa. Para mí, yo estoy enamoradísimo del país, así que para mí es un honor y un placer volver aquí en Honduras, y también estamos aquí con una delegación que hemos llevado por la parte de mi organización, que se llama la Internacional Progresista, una delegación de analistas, expertos, parlamentarios y diplomáticos de toda América Latina, los Estados Unidos, Canadá, Europa, para pensar juntos en esa coyuntura actual aquí en Honduras de la política y la posible refundación democrática de ese país. Y el tema en particular de las zonas de empleo y desarrollo económico, las sedes que seguro vamos a discutir, debatir y ojalá llegar de acuerdo de a dónde vamos como hondureños, hondureñas y sus amigos en el exterior. Perfecto. Bueno, ¿cómo ve todos estos avances la organización que usted rectora de lo que está presentándose ahora mismo? Vamos a empezar del sur para llegar a nuestros pueblos y quedarnos un poco con lo que está ocurriendo con la política en los Estados Unidos mexicanos y las elecciones. Estamos a un año para que se midan los republicanos y los demócratas en Estados Unidos, y debemos decir que David ha sido un hombre muy, pero muy cercano a Bernie Sanders, un reconocido senador de los Estados Unidos que corrió por llegar a la Casa Blanca. Sí, es verdad. Yo pienso que estamos entrando en una fase interesante, y lo debo decir, sin precedente en los Estados Unidos, en que hay una candidatura de la derecha con tantos cargos jurídicos en su contra, porque no sé si ustedes saben, pero en la ley que tenemos en los Estados Unidos es posible para una candidatura de la cárcel ir todavía a la Casa Blanca. Así que estamos entrando en una fase muy interesante en el 2024. Bueno, ya vamos a entrar en detalles con eso. Octavio, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ve todos estos movimientos a nivel de América Latina? Lo que ahora mismo se está presentando, Argentina en 6 días decide entre Sergio Massa y Javier Milei, que ha sido la gran sorpresa electoral y que en el último debate han tenido la última exposición para concitar el electorado que les dé los márgenes que lo lleven a la Casa Rosada. Sí, gracias, Chendo, por la invitación. Bienvenido al señor Adler. Este movimiento, yo le llamo movimiento pendular de la política, siempre se da históricamente. A veces el péndulo está hacia la izquierda, a veces se mueve hacia la derecha. En estos momentos precisamente estamos en ese cambio de la izquierda. Vuelve nuevamente ese movimiento pendular democrático hacia el centro y la derecha. Lo vimos en Ecuador, lo estamos viendo en Argentina. Petro en Colombia está emproblemado. En México también lo vamos a conversar seguramente. Y obviamente aquí en Honduras también hay un descontento general de la población. La administración tiene apenas 2 años y ya tiene un rechazo del 80%. O sea que creo que estas presidencias populistas, ya sean de izquierda o de derecha, al final, aparte de que le hacen mucho daño a los pueblos, terminan consumiéndose ellas mismas. ¿Cómo encontrar equilibrios con todos estos cambios, David, que se están registrando? Ya vimos lo de Colombia, que es lo más reciente, junto con lo que pasó en Ecuador, y la visión que tiene el Internacional Progresista de los acontecimientos que se vienen para este fin de semana en Argentina. Bueno, con todo respeto a mi compañero, a mi lado, que ha propuesto una cosa cosa que se llama populismo y sus riesgos.
Nosotros tenemos otra teoría de la democracia en el siglo XX y siglo XXI. Es decir, que después de las dictaduras militares del siglo XX, cuando logramos abrir la caja Pandora de la democracia, hemos visto el surgimiento de los movimientos populares y progresistas para ganar gobierno y introducir reformas legislativas importantes para crecer el país por los intereses de los pueblos. Y cada avance, ¿qué pasa cuando llegamos a poder como un gobierno progresista? Las derechas tienen que utilizar mecanismos cada vez más feroces, cada vez más antidemocráticos. Aquí en este país hemos visto un golpe de Estado avanzado por la parte de los militares con el deseo de los Estados Unidos. Pero en otras hemos visto los mecanismos de lo que se llama la guerra jurídica. Es decir, que con cada avance popular, con el mandato popular, la derecha tiene que utilizar esos mecanismos llamando, gritando libertad o gritando fraude electoral. Seguramente usted está de acuerdo en lo que pasó, por ejemplo, en Brasil con la violencia política de Bolsonaro. Ahora lo podemos ver en Argentina, que ninguna vez en su historia hemos visto una candidatura de la derecha llamando fraude electoral. ¿De dónde viene? Viene de ese playbook que lanzó por las partes de Trump, luego Bolsonaro, y luego la violencia política que viene con eso. Hemos visto una insurrección en el Capitolio el 6 de enero de los Estados Unidos. Hemos visto un copycat insurrección el 8 de enero, 2 años después, en la Plaza de Tres Poderes en Brasilia. ¿Y qué pasa ahora en Argentina? La derecha está buscando sus mecanismos, sus maneras de evitar la expresión de la voluntad política del pueblo y cada vez con más fuerza antidemocrática. Eso es la coyuntura en que estamos. Es decir, que rechazamos nosotros la idea de una política pendular, porque sabemos, como saben todos los hondureños y hondureñas, cuáles reformas están en sus intereses y cuáles benefician a la oligarquía o a las empresas extranjeras y no para ellos. Entonces, hay que defender los logros que hemos visto en estas décadas de la democracia y no permitir un retroceso hacia la dictadura, que quiere decir que Milei dice no fue dictadura, que 30.000 desaparecidos. Esos son relatos muy peligrosos, no solo para la gente, sino para la democracia como un sistema en general. ¿Y cómo controlar, David, las imposiciones, que ha sido uno de los elementos que se critica, sea esta la derecha o la izquierda que esté en el ejercicio del poder y valiéndose de los cargos que ocupan, terminan imponiendo sus voluntades individuales? Bueno, yo pienso que hay que ver con la estructura democrática del país, sus instituciones que no solo pertenecen al nivel nacional, sino internacional. Volvemos al tema muy importante de las zonas de empleo y desarrollo económico de Honduras. ¿Por qué? Es un ejemplo que el mundo está estudiando. Porque es por su violación criminal de la soberanía de Honduras. ¿Por qué enfocamos en ese tema? Porque eso implica, las sedes, que hay dificultades para el pueblo aquí recuperar su soberanía, porque el sistema de comercio internacional, firmado con los tratados de libre comercio y protegido por los cortes arbitraje internacionales, en sus pasillos oscuros de Washington, D.C., en un sistema que se llama CIADE, protegen los intereses de esas empresas extranjeras. Es decir, que no solo podemos hablar de una izquierda, una derecha, porque hay una arquitectura al nivel internacional, principalmente con el poder fáctico de mi país de origen, los Estados Unidos, que protege a un sector de esos poderes fácticos, económicos en esos países, y cuando esa izquierda, que nosotros llamamos las fuerzas populares, intentan reformar o recuperar su sistema democrático, ¿qué pasa? El embajador de los Estados Unidos dice no. ¿Qué pasa? Los cortes de arbitraje que no controla ni un ciudadano aquí en Honduras dice no. ¿Qué pasa? Que el representante de comercio internacional de los Estados Unidos dice no. Esos son los riesgos que pasan. Esa es la guerra verdadera en que estamos entre la democracia y un sistema que está diseñado para prevenir la expresión de esa soberanía más popular. Octavio, ¿por qué se está yendo de las manos decisiones que ahora mismo se están tomando, sea esta que venga por la derecha o con gobiernos con ese pensamiento, e igual si vamos al lado de la izquierda, sobre todo cuando entramos en los radicalismos? Bueno, primero expresar que con el tema de las sedes estamos de acuerdo con el señor Adler. Yo como profesor de Derecho Constitucional he señalado que es
las sedes son inconstitucionales, violentan el territorio nacional. Ahí no hay problema en ese aspecto. El problema es cómo se hace legalmente, qué procedimiento se siguió. Desafortunadamente, esta administración que se llenó la boca diciendo que iban a declarar inconstitucionales las sedes, dejó vencer el periodo constitucional que establece nuestra Carta Magna para ratificar el decreto que hubiera dejado extintas a las sedes. Por lo tanto, jurídicamente y desafortunadamente, las sedes todavía subsisten en Honduras. Aunque la ley esté derogada, constitucionalmente existe. Sobre el otro tema, yo creo que, y por eso entonces, hablaba... un momento, Octavio, para aclarar este elemento y cuál es la ruta entonces jurídica desde el ámbito constitucional que se debe plantear para quitar la existencia de la misma, porque usted me dice que coincide con David en eso. Sin embargo, hay una estructura legal que la sostiene. Correcto, correcto, y a eso me refería con el procedimiento. El artículo 373 de la Constitución hondureña señala que para que esta reforma del decreto sea válida, tiene que ser ratificada en una sesión ordinaria con 86 votos, o sea, una mayoría de 2/3, pero al mismo tiempo tiene que ser ratificada en la siguiente legislatura por el mismo número de votos. Y esa fue la oportunidad que dejó pasar libre cuando, por imponer un fiscal interino, un fiscal adjunto interino también, de una manera irregular, violentando la Constitución también, dejó vencer la legislatura ordinaria. Por lo tanto, solo hay dos caminos. Uno, volver a presentar la reforma del decreto en mención en la legislatura del 2025 y ratificarla en 2026. Y la otra es el camino de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ya que la Corte es la última intérprete de la Constitución en casos concretos. La Corte directamente lo puede resolver sin necesidad de esperar presentación de una nueva propuesta, interpretación de la famosa frase subsiguiente. Sí, recordemos que la frase subsiguiente fue interpretada por el mismo Congreso Nacional y se refería a la siguiente legislatura. Pero, repito, la Corte y sobre todo la Sala de lo Constitucional es la última intérprete de la Constitución. Por lo tanto, vía recurso, que tendrá que ser presentado ante la Sala, podría lograrse declarar inconstitucional a las sedes. Falta ver y habría que analizar cuando se presenten los recursos, de qué manera han sido presentados, cuáles son los argumentos y si la Sala estima reconocerlos, desestimarlos o darle trámite y finalmente declarar inconstitucionales a las sedes. Muy bien, solo permítame hacer una pausa, David, luego seguimos en este diálogo. Nos acompaña David Adler y Octavio Pineda Espinosa analizando la situación política de América Latina. Ya regresamos. Seguimos al banquillo revisando la situación política y parte económica en América Latina. David, ¿por qué los gobiernos, y estamos hablando a nivel general, se han ido separando un tanto de los diálogos, de las mesas de negociaciones en áreas puntuales para evitar las manifestaciones que al final terminan dañando las economías de los pueblos? Seguro nuestra idea, los que convoca aquí a cada uno en esta panel, es la unidad estratégica y programática que vamos a necesitar, porque podemos ver que hay riesgos de la polarización que viene con la imposibilidad de llegar a unos acuerdos para avanzar con las reformas. Eso seguro, pero eso es difícil cuando tenemos no que son una izquierda y una derecha que comparten una visión de lo que es interés nacional. Por eso yo pienso que yo voy a volver al tema de las sedes, a las sedes de Honduras. ¿Por qué? Porque hay dos temas distintos. Uno que don Octavio ha descartado, que es el marco jurídico a nivel nacional. Podemos debatir, podemos pensar en cuáles son los procesos jurídicos para quitar la ley, derogar la ley de las sedes, cuáles son las rutas. Pero hay otro sistema que es internacional, en que está metido Honduras de manera muy, muy, muy peligrosa. Quizás ustedes no saben que solo un caso, solo una demanda de una empresa extranjera, una empresa gringa, demanda 10.7 mil millones de dólares del pueblo hondureño. 10.7 mil millones de dólares que son 2/3 del presupuesto nacional. 2/3 de un presupuesto nacional que debe estar dispuesto para la vivienda, la salud, la educación de cada hondureño, hondureña en este país.
Entonces hay una desigualdad, una diferencia muy importante genética entre esas supuestas izquierdas y las derechas cada vez más radicalizadas en América Latina. Es que cuando entran esas derechas, firman esos tratados de comercio libre, venden el país básicamente a esas empresas extranjeras, y cuando entra otra vez gobiernos de izquierda, gobiernos populares, gobiernos de progresismo, es muy difícil para ellos lograr legislar o reformar las cosas en ese interés nacional. ¿Por qué? Porque la arquitectura de comercio internacional protege primeramente a esos inversores extranjeros, no a los pueblos que quieren legislar para nuevas reformas ambientales y proteger derechos económicos o sociales. Eso es la coyuntura en que está Honduras ahora. ¿Y cómo destrabar eso si hay una ley que los protege bajo un arbitrio internacional? ¿Cómo encontrar una ruta que no lleve finalmente a un pleito externo? Por eso enfatizamos la oportunidad tan importante que tiene este país. Es la mejor coyuntura por su liderazgo de SICA aquí en América Central y por la CELAC en su presidencia pro tempore que empieza en enero. Tenemos que poner en la mesa todo el sistema de comercio internacional en este hemisferio. En diciembre llegamos a 200 años de la cosa que se llama la doctrina Monroe, la idea de que los estados y sus empresas básicamente pueden dominar a los pueblos del hemisferio. Y eso está instalado, escrito en el sistema de comercio internacional. Entonces es hora, con ese aniversario de 200 años, que Honduras lidere una ola de acción unilateral pero coordinada para quitar y destrozar y desmantelar un sistema de comercio internacional que no permite la expresión de los derechos de los pueblos. Octavio, ¿cómo saldar todo esto si estamos ante una dificultad de un arbitrio internacional? Bueno, desafortunadamente los organismos son como son, no como quisiéramos que fueran. Ahora, yo quiero decir que en el caso de Honduras, el hecho de que este gobierno, que no es progresista, aunque diga que es progresista, haya perdido la oportunidad de declarar inconstitucional las sedes, nos lleva a pensar en otro elemento. Estos países que siguen una agenda establecida en el Foro de Sao Paulo, siguen la misma partitura y la han seguido en toda Latinoamérica igual. Y más bien los radicales han sido ellos, los que han seguido a las calles, los que vandalizan los negocios, los comercios. La marcha del sábado, inclusive un funcionario de gobierno había llamado a sus parciales para crear violencia. Entonces, no es tan cierto que los radicalismos están solo en la derecha, también están en la izquierda. Fíjense en España ahorita, lo que está sucediendo con el gobierno de Sánchez. Manifestaciones masivas en las ciudades españolas porque Sánchez, violentando la Constitución, de por cierto, socialista, progresista, entre comillas, violentando la Constitución, acaba de aprobar un acuerdo para quitarle delitos a personas que habían cometido delitos contra el Estado. Entonces, en el tema comercial, es cierto, el comercio internacional está dominado por los grandes, por el gobierno norteamericano en su mayoría. Es una realidad, todos los imperios se comportan iguales. Mi padre decía que en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no hay embajada americana. Entonces, es una realidad del poder. Lo que tenemos que hacer los países de la periferia es ser inteligentes, sabernos vender como países estratégicos y no simplemente ir a rodearnos ante estos poderes mundiales. Ahora, ¿de qué nos sirve en el caso de Honduras quitarnos el yugo de los Estados Unidos para ponernos el yugo de los chinos? Es una pregunta que tendríamos que contestarnos todos los que vivimos en Honduras y no solo los que estamos de paso. Estamos siguiendo rutas y pensamientos a nivel de Honduras con todas estas propuestas, David, del Foro de Sao Paulo. ¿Es el que está dando la pauta de todo lo que se debe hacer en el país? No entiendo esa idea, esa fantasma del Foro Sao Paulo. Si estamos hablando de partidos progresistas, podemos hablar de cuál es su agenda. Si estamos hablando del punto de nacimiento del Foro Sao Paulo, en Brasil, el gobierno de Lula, ¿qué quiere Lula? ¿Qué ha avanzado en tercer mandato? Ese jefe de la izquierda latinoamericanista. ¿Qué hay ahí?
reformas tributarias, inversión en la transición ecológica, protecciones laborales, intentar de enfrentar la crisis del hambre, que bajo Bolsonaro, eso radical, representante de la misma derecha de la Carta de Madrid, que ahora está entre Milei y los de Vox, que están liderando las mismas manifestaciones violentas y absurdas antidemocráticas en España. Eso es lo que está haciendo Lula. ¿Y qué más? ¿Qué más está haciendo Lula? Ese famoso Foro Sao Paulo. Está avanzando con procesos de integración regional. ¿Por qué es importante la integración regional? En toda América Latina, por la CELAC, la SICA y UNASUR, que quiere impulsar Lula. Porque América Latina, aún mi compañero aquí, don Octavio, ha dicho que América Latina no es todavía una región soberana bajo esa doctrina Monroe. Solo vamos a garantizar la construcción de un polo a América Latina en un mundo cada vez multipolar si logramos con la integración regional. Más infraestructura, más desarrollo, más intercambio universitario. Esos son los temas para forjar una identidad latinoamericanista, pero también para proteger a esta reunión en un sistema geopolítico con esos platos tectónicos que están moviendo muy rápidamente. Por eso estamos avanzando con esa agenda de Foro Sao Paulo, que es básicamente movilizar todos los pueblos en conjunto hacia una integración regional. ¿Qué pasa con esas derechas en ese sistema pendular, que no existe, pendular? Pero ¿qué pasa cuando agarran el poder? Cuando agarran el poder, destrozan esos procesos de integración regional, salen de la UNASUR. Bolsonaro fue el primer presidente en toda la historia de CELAC salir de la CELAC diciendo que no, es un instrumento ideológico, pero no lo es. No lo es. La integración regional que hoy en día está liderando Honduras son procesos fundamentales genéticos para estos países y los pueblos de América Latina. ¿Por qué se volvió una política llena de ideología, Octavio? Desafortunado. Yo estoy de acuerdo que los procesos de integración en Centroamérica y en Latinoamérica son necesarios, pero yo vengo viendo integración desde que nací y no he visto todavía resultados concretos. Los intereses de los países terminan siendo distintos. Los planes de las administraciones se han ideologizado y se han radicalizado desafortunadamente. Unos a la izquierda y otros a la derecha. Yo no vengo a defender aquí a los radicales de la derecha de ningún lado, pero tampoco defiendo a los radicales de izquierda. En el caso de Centroamérica, que es la región que a mí personalmente más me interesa, deberíamos, los pueblos centroamericanos, haber aprendido la lección de lo que sucedió desde que Morazán constituyó la República Federal de Centroamérica. Porque no es lo mismo negociar con una potencia cuando solo son 9 millones de personas, o negociar con una República Federal donde somos más de 70 millones de centroamericanos. Y no lo digamos en el plano latinoamericano. Estoy de acuerdo, debe haber procesos de integración, pero debe haber una agenda común. Y también dentro de Latinoamérica y dentro de las izquierdas hay países hegemónicos. Brasil es un buen ejemplo, es un gigante industrial que también está problemado, pero no solo está problemado por Jair Bolsonaro, es una sociedad que también se ha radicalizado precisamente porque la izquierda vive del caos, vive de la crisis, y eso es lo que provocan en todos los países en donde están. Y lo vemos a lo largo y ancho de la geografía latinoamericana. Yo no veo todavía avances de la administración Zelaya a 2 años de comenzar la administración. Le quedan 2 años a este gobierno todavía. Y yo la única agenda que veo en Libre es eliminar el Congreso, instalar una asamblea constituyente, eliminar los artículos pétreos y quedarse en el poder más allá del periodo constitucional. ¿Dónde los sistemas de los gobiernos de impulso de la izquierda sí los ve con buen camino, que han tenido éxito, y dónde ve bajo esta conceptualización el proyecto de Honduras? Mire, es malo hacer comparaciones. Si nos comparamos con Europa, por ejemplo, ahí hay 500 años de historia de diferencia. Yo creo que cada país debe asumir su propia historia, su propia realidad, y los hondureños tenemos que resolver los problemas de los hondureños. Aquí no nos va a venir a resolver los problemas ni el Foro de Sao Paulo, ni la idea de Madrid,
ni el gobierno norteamericano. Somos los hondureños los que tenemos que tomar esa decisión. No necesitamos asesores, necesitamos sentarnos, ser claros unos con los otros, establecer una agenda de país, respetar el Estado de Derecho, el imperio de la Constitución y de las leyes, y ir bajándole al tono a esos radicalismos que lo que hacen es crear violencia en la sociedad y no resuelven nada. Muy bien, vamos a una pausa, luego seguimos aquí en Al Banquillo, nos acompaña el constitucionalista Octavio Pineda y el experto en temas progresistas, actual coordinador de la Organización Progresista de América Latina, David Adler. Ya volvemos. Seguimos Al Banquillo. David Adler, ¿buscan estas organizaciones progresistas romper las estructuras democráticas históricas de la región? Obviamente no, porque nosotros fuimos los que crearon, forjaron esas instituciones de la democracia. Y podemos ver en América Latina hoy en día una derecha que quiere reivindicar el legado de las dictaduras militares. Obviamente tenemos un ejemplo en Javier Milei y su candidata a la vicepresidencia, Villanueva, que quiere reivindicar ese legado para decir que no fueron 30.000, que fueron la dictadura fue la culpa de esos supuestos terroristas que resistieron esa dictadura. Podemos ver también en Chile un hombre, José Antonio Kast, que viene de una familia de los nazis en Alemania, que también quiere reivindicar el legado de Pinochet. Y obviamente hemos puesto en Brasil una derecha bajo la figura de Jair Bolsonaro, que quiere decir que viva los militares, que vuelva la dictadura. Yo no sé de qué estamos hablando con las izquierdas, o reitero mi pregunta, de qué es la agenda de Foro Sao Paulo. Nosotros estamos aquí para hablar de los fundamentos de la democracia. ¿Qué es la democracia? Y cómo se puede hablar de la democracia sin hablar de la soberanía. Porque la democracia no es solo ir a las urnas cada 4 años, sino es la posibilidad de legislar en los intereses del pueblo. Gracias que estamos aquí todos morazanistas y podemos hablar en esos términos de la soberanía popular y nacional de este país y de toda América Latina. Pero para hacer eso, sí tenemos que desarrollar una buena agenda. Y yo no comparto la idea de que... No es una agenda para perpetrarse, David, como para nada. Ha sido el planteamiento. Vamos a ver. Un ejemplo, porque estamos hablando de integración regional. Yo, como gringo, yo no vengo aquí a interferir en nada. Vengo aquí para hablar de esas arquitecturas internacionales, principalmente de mi país, que no permite la expresión de soberanía. Les voy a ofrecer un ejemplo que viene de esas izquierdas peligrosas. Ahora, entre 3 países de América Latina están desarrollando una propuesta de una agencia regulatoria de la salud latinoamericana. Eso fue presentado en la CELAC. ¿Y cuál es la idea? La idea es que después de 3 años de pandemia en que murieron millones de personas aquí en América Latina, ¿por qué? Por los patentes, un sistema de propiedad intelectual que no permitió la transferencia de tecnología crítica para esos pueblos de América Latina. Y esos 3 países dijeron nunca más. ¿Y cuáles fueron esos 3 países? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador de México, el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel de Cuba y el gobierno del presidente Gustavo Petro de Colombia. Esos 3 países fueron el motor de esa nueva agencia de regulación para permitir que una vacuna que llega a Paraguay también, y no lo requieren, puede ir también a Honduras para vacunar a una familia que lo necesita. Es decir, que estamos hablando, tenemos que estar mucho más concretos de cuáles son las propuestas que están a la mesa y no hablar en términos abstractos de que la fantasma de la izquierda que pone en riesgo la democracia, porque no es una verdad y tampoco lo veo en ningún lado de esa región. Ahora, hay un elemento, usted como ciudadano estadounidense, que me gustaría que nos profundice, porque muchos de los gobiernos de América Latina satanizan al gobierno de los Estados Unidos en diferentes áreas. Incluso le rechazan algunas ponencias hacia América Latina, pero resulta que gran parte de ellos añoran el apoyo estadounidense. Entonces, ¿cómo entender esta dicotomía? No, yo pienso que no es una dicotomía. Así que muchas veces los Estados Unidos habla con 2 voces o presenta 2 caras. En el ejemplo de Honduras es un buen ejemplo. Obviamente queremos
facilitar, yo estoy aquí para mejorar y facilitar un diálogo profundo, una colaboración estrecha entre Honduras y los Estados Unidos. Pero no puede ser que la administración de Joe Biden en la Casa Blanca celebra la llegada de un gobierno democrático después de 12 años de dictadura aquí en este país, que Kamala Harris viene al país para celebrar la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, y el próximo paso de los Estados Unidos aquí en Honduras es amenazar al mismo gobierno por su humilde intento de recuperar la soberanía energética de este país. No puede ser que en ese proceso de derogación de las sedes, mucho antes del problema jurídico que estás describiendo, don Octavio, mucho antes que el gobierno de los Estados Unidos está amenazando de esa supuesta expropiación de esas empresas gringas que han llegado aquí con toda la intención de robar al pueblo hondureño y las comunidades que están en las zonas de empleo y desarrollo económico. Es decir, que obviamente los Estados Unidos quieren agregar unas credenciales democráticas en la región. También porque quieren ofrecer un contraste con China. Eso, hablando de sanatizando a alguien, los Estados Unidos quieren decir, no somos una familia. Pero luego, cuando entra el gobierno democrático de esos países, intenta decir, no puedes hacer eso, no puedes sacar soldados de los Estados Unidos, no puedes quitar las inversiones que interfieren en esos países. Y tenemos que hablar muy francamente y en detalle de cuáles son los pasos actuales, cuáles son los pasos de los Estados Unidos en cada experimento de la democracia aquí en la región. Octavio, usted fue diplomático en los Estados Unidos. ¿Cómo juega esa política con la región? Es lógico que, y repito, aquí hay que ver la realidad como es, no como quisiéramos que fuera. Pues, Estados Unidos es la primera potencia del mundo, militar, económica. Su gran némesis es China, por cierto. Nosotros somos, para mal o para bien, países de la periferia. Tenemos que aprender a tratar con esa realidad. Tenemos que ser inteligentes, lo dije anteriormente, que nos vean como socios estratégicos y no como el patio trasero. Ahora, repito, de nada le sirve al pueblo hondureño, si es que de yugo vamos a hablar, quitarse el yugo americano para imponerse el yugo chino. O sea, no tiene ningún sentido. Repito, la región tiene que ver sus propios problemas y resolverlos con nuestras propias características. Aquí es malo dar recetas porque los países todos son diferentes y todos tenemos diferentes realidades, diferentes orígenes y diferentes circunstancias. Yo creo que desafortunadamente en Honduras este gobierno perdió una gran oportunidad que le dio el pueblo hondureño de hacer las cosas diferentes, pero no las está haciendo diferentes, las está haciendo igual o peor que esa dictadura que tanto le molesta, porque están cometiendo los mismos errores desde el punto de vista jurídico, toman las mismas decisiones equivocadas desde el punto de vista político y socialmente Honduras no ha cambiado, seguimos teniendo 70% de pobreza, 50% de pobreza extrema, la inversión está detenida, tenemos este gobierno tiene el presupuesto más alto en la historia de Honduras y no lo ha podido ejecutar ni siquiera el 50%. Entonces, ¿dónde está lo progresista en eso? Yo veo el problema en las personas que están en la cabeza de los gobiernos y de los partidos. Son caudillos que lo que aspiran es a quedarse en el poder. Se enamoran del poder, sean de izquierda o de derecha, y al final se olvidan de cuáles fueron los objetivos iniciales por los cuales iniciaron una lucha política. ¿Es viable el diálogo en medio de este clima de polarización que estamos registrando a nivel de país con interlocutores propios de Honduras, o habrá que recurrir, bueno, como ya lo planteaba David, a cooperantes, amigos del exterior que medien en esta crisis que se vive? Yo creo que el diálogo siempre debe primar en toda situación, sobre todo en una democracia. Cuando se pierde el diálogo y llegamos a los extremos a los que estamos llegando, a la violencia política o a la violencia callejera, entonces hemos perdido el rumbo del país. Claro que hay que dialogar, pero precisamente quien no quiere dialogar es el partido de gobierno, el Congreso Nacional, que es el órgano político por excelencia, donde se debe dialogar y consensuar,
está detenido hace más de 2 meses, porque el presidente del Congreso, que es afín a la presidenta Xiomara Castro, simple y sencillamente no convoca sesiones y no lo ha hecho porque querían imponer a un fiscal general, a un fiscal adjunto, lo hicieron ilegalmente, saben que han perdido el control del Congreso, las bancadas de oposición tienen 74 votos y ellos solo tienen 51 votos. Entonces, si estamos en una democracia, la regla principal de la democracia son 2: respeto a la ley, al Estado de Derecho y el gobierno de las mayorías. ¿Por qué no pueden aceptar eso? ¿A la izquierda le gusta polarizar, Octavio? Es su medio de vida. Como no puede resolver los problemas, la anarquía es lo que le genera esa posibilidad de desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene el país. ¿Y la derecha cómo actúa? No, yo también voy a comentar en las izquierdas, porque me parece absurdo que no corresponde a la realidad. Volvemos a las coaliciones en México o en Brasil o en Chile, que son amplias, no son de las ultras izquierdas. Siempre están buscando, incluso el gran acuerdo nacional de Colombia que hizo Petro con Partido Conservador, con sus ex enemigos, para iniciar un diálogo. ¿Pero por qué? ¿Por qué rompió el acuerdo nacional? Eso es un ejemplo que debemos estudiar, porque es muy relevante aquí en Honduras. Porque intentaron legislar una reforma de salud para ayudar a un pueblo que está sufriendo mucho por la ausencia de los servicios de salud. ¿Y qué pasa? Con el Partido Liberal dijeron que no. Y utilizaron sus votos precisamente para vetar el avance de eso y vetar cualquier avance de una reforma de salud de Colombia. Entonces, obviamente, nosotros, hablando en nombre del progresismo, queremos dialogar a nivel tanto que queremos buscar unos acuerdos nacionales de unidad con un programa bien desarrollado. Pero si estamos hablando de izquierda en general, no podemos hablar de un radicalismo, porque en cada ejemplo que tenemos de progresismo gobernando aquí en América Latina, están gobernando en coalición, siempre buscando acuerdos. Muy bien, vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más aquí en Al Banquillo. Muy bien, puntos sobre la mesa con nuestros invitados de hoy, abogado Octavio Pineda Espinosa. Llegaron al poder, sean estos de izquierda o de derecha, las sociedades se terminaron hastiando. A nivel de América Latina, vamos a poner el ejemplo. No nos vamos a ir a revisar el problema ahora que ocurre en España. Pero ya cuando están, ¿se burlan del pueblo y se quieren quedar por la fuerza? Sí, en realidad ese es el problema. La clase política en general le ha quedado de ver, en este caso al pueblo hondureño. Y cada vez los ciudadanos creen menos en los partidos políticos, creen menos en la institucionalidad y se generan estas candidaturas mesiánicas que al final también terminan afectando a la democracia, porque se presentan como salvadores y al final terminan cometiendo las mismas atrocidades, los mismos errores que los gobiernos de los partidos, ya sean de izquierda o de derecha. Hay que retomar obviamente la ciudadanía, y eso tiene que ver con el civismo, con la cultura general y con la cultura política, y eso no se logra de la noche a la mañana. ¿Dónde están los casos más claros? Si vemos lo de Argentina ahora mismo, ¿cómo lo valoran? Porque aquí estamos claros, va a ser el domingo próximo una acción entre Sergio Massa, que tiene tendencia hacia la izquierda, y Milei, ultraderecha, libertario. Yo lo que veo es un hartazgo de la sociedad argentina por la forma en cómo se ha gobernado ese país en los últimos años. Y el surgimiento de figuras outsiders, como se les llaman, no solo en Argentina, sino que en los demás países de Latinoamérica, aquí mismo en Honduras, es producto de eso, de la falta de éxito que han tenido tanto los gobiernos de derecha como los gobiernos de izquierda. Y eso es peligroso también porque al final los ciudadanos terminan no creyendo en la democracia. Y cuando se deja de creer en la democracia es cuando empiezan las dictaduras. La democracia no es perfecta, pero yo prefiero una democracia imperfecta a una dictadura perfecta. Pero el ejemplo de Argentina es perfecto y demuestra exactamente lo que estoy diciendo entre la desigualdad en balance entre izquierda y derecha. ¿Quién es Sergio Massa? Sergio Massa es un candidato con tendencia a la izquierda, sí, pero de una coalición amplia, de unidad, de estabilidad y de democracia. ¿Quién es Milei? De las derechas, las mismas derechas vinculadas a la Carta de Madrid de Vox,
de José Antonio Kast, que estuvieron todos en su búnker llamando al fraude electoral antidemocráticas. Es decir, que no podemos hablar de una radicalización, que solo estamos aquí para el liberalismo. Qué bien, pero no son iguales. Si la izquierda está intentando en cada parte de esa gran región buscar los acuerdos, introducir reformas que beneficien a todos. Yo pienso que Argentina, como Honduras, hay que interrogar las condiciones en que están buscando la oficina. No se puede hablar de Argentina sin hablar de el préstamo ilegal criminal del Fondo Monetario Internacional, que violó sus propios bylaws bajo la administración de Trump, básicamente con 40 mil millones de dólares a Argentina bajo Mauricio Macri, y todo ese sueldo, toda esa plata salió inmediatamente del país. Y lo que pasó es que el país se quedó con un nivel de deuda imposible. Luego hemos visto mucha inflación y obvio, dentro de ese contexto de superinflación, unos monstruos políticos como Javier Milei surgen. Igual en Honduras. No se puede hablar de la democracia aquí en Honduras sin hablar de la dictadura. No hemos tocado los 12 años y medio de los gobiernos, uno, pero el golpe de Estado militar, y dos, elecciones con fraude electoral clave, que también intentaron, porque yo estuve aquí haciendo la observación electoral, intentaron robar otra vez esas elecciones. Entonces, con tanto daño a las instituciones democráticas de ese país, no nos debe sorprender que hay un bajo nivel de confianza, hay un bajo nivel de esperanza de qué es la democracia. Pero hay que tener presencia con procesos de refundación y recuperación de la soberanía, porque son procesos duros y largos y difíciles, y hay que acompañarlos con todo, no salir a la calle a gritar libertad, a gritar autoritarismo. No funciona así. Tenemos que trabajar juntos y colaborar hacia esa refundación. Y para frenar estos hartazgos que ya llegaron a sectores de la sociedad y que no lleguemos, por citar un ejemplo, a niveles como los que se observan en la sociedad venezolana, ¿cómo deberán manejarse estos procesos electorales a futuro? David y Octavio, me gustaría que intervengan los dos, porque planteamos lo de Argentina, pero si revisamos más atrás, hubo una elección interesante por tema de alianzas recientemente en Ecuador, y la próxima gran elección que está sobre la vista del mundo la registramos para México próximamente y Estados Unidos. Sí, bueno, Octavio, por favor. No, ahí está la realidad de los pueblos. No podemos venir con discursos falaces, vendiendo fantasías. La realidad de los pueblos es lo que nos ha llevado a cómo estamos. ¿Por qué la gente en Argentina está descontenta? Porque ha tenido malas administraciones. ¿Por qué la gente en Honduras está descontenta? Porque tiene una mala administración. Al final, Vox Populi, Vox Dei, dice el dicho. La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, claro, que hay que ir mejorando nuestras democracias. Lógico que tenemos que sentarnos todos los partidos políticos a crear un plan de país que podamos continuar independientemente de quién gobierne. Pero hay que decirlo también, si en las calles Libre gritaba lo mismo, libertad y democracia, lo hizo, llegó al poder, ¿y cuál ha sido el resultado? ¿Por qué la gente salió el sábado a marchar? Eso no es el escenario ideal, pero eso es lo que nos ha llevado esta administración que en 2 años se ha desprestigiado tanto, que tiene 80% negativo de reconocimiento del pueblo hondureño. Pregúntese usted, pueblo hondureño, ¿por qué? Y la respuesta es sencilla: malas administraciones. Bueno, solo estoy aquí no para interferir en esos temas internos del país, ni corregir la idea de que el pueblo salió el sábado, que yo vi muy poca gente en la calle, pero ustedes pueden ver las cifras que ustedes quieren. Estoy aquí para hablar de la imagen de este gobierno a nivel internacional, que es un ejemplo inspirador para muchos pueblos y muchas personas en todo el mundo. Yo al principio expliqué que estoy aquí con una delegación de diplomáticos, parlamentarios, expertos, analistas que están aquí estudiando este ejemplo de cómo se puede confrontar, transformar, desmantelar un sistema de comercio internacional muy injusto, que para nosotros Honduras y su liderazgo en la SICA como en la CELAC son oportunidades claves para la recuperación de la soberanía de América Latina. Entonces,
Solo yo enfatizo que no debemos hablar de esa persona, otra persona o tendencias mesiónicas. No, tenemos que ser muy, muy claros, muy estratégicos, muy inteligentes de cuáles son las estructuras a nivel nacional e internacional o permiten la expresión de la voluntad política o dominan y no permiten esa expresión de soberanía popular. ¿Y cómo mantener vivo en medio de todo este conflicto de ideas el valor democrático de la sociedad? Esto es importante porque al final, con todo este tipo de comportamientos, lo que encontramos, y esto está general desde Canadá hasta la Patagonia, la gente se va ausentando poco a poco de las urnas y lo que está ganando en muchas sociedades, Octavio y David, son los niveles de abstencionismo increíbles y lo hemos visto casi en toda la región. No sé si hay una tendencia tan grande. También yo me siento muy inspirado por las movilizaciones que hemos visto en tantos países para recuperar la democracia, enfatizar que sigue vivo ese sistema y el valor detrás, como hemos visto en Brasil, como hemos visto en Chile, como hemos visto en Colombia, durante condiciones muy difíciles. Yo pienso que yo, hablando como un joven, que yo veo muy, muy vivo ese movimiento para proteger y renovar la democracia. Lo que veo también son las tácticas de la derecha para las derechas, debo decir, para utilizar tácticas como la guerra jurídica, la persecución, que cada vez más popular, más famoso en esta región, pero también la violencia política y también ese grito de fraude electoral. Entonces, yo pienso que ese toolkit, ese playbook que hemos visto tanto en los Estados Unidos, y por eso estoy preocupado. No estoy preocupado por la ausencia de un compromiso en la sociedad por la democracia. Estoy muy preocupado por unos liderazgos de unas ultraderechas entre Trump, a Milei, a Bolsonaro, a Cast, que quieren negar el legado de esas dictaduras militares y el apoyo de Estados Unidos, que quieren negar el rol que ha desempeñado los Estados Unidos en golpes en toda la región y quiere avanzar con una política de división y de odio. No debemos decir que la izquierda de América Latina y su derecha son iguales, siempre buscan radicalizar, polarizar. No, tenemos de sentarnos y ser muy claros cuáles son las herramientas para proteger, profundizar y renovar la democracia. Y eso empieza con la derogación de las sedes, que son un básico, un fundamento de la democracia aquí en Honduras, y también la transformación de todo el sistema de comercio internacional que no permite la expresión de los derechos básicos de los hondureños y no hondureños aquí en este país. Muy bien, gracias David. Octavio. Sí, las democracias para que sigan teniendo vigencia tienen que ser efectivas. Ese es el problema en Latinoamérica. Las democracias no son efectivas, no producen los resultados que los ciudadanos esperan. Y quienes asumen el poder en determinado momento, repito, se enamoran del mismo, olvidan cuáles son los objetivos por los cuales entraron a una lucha y cambian el rumbo de su administración y por lo tanto tienen el rechazo, como sucede en Honduras, de los ciudadanos. Para que la democracia sea efectiva es necesario que todos los partidos, los que tienen ideología de una o de otra, se sienten y construyan una hoja de ruta común y que dejemos los personalismos, dejemos los intereses de grupo, los intereses partidarios y los intereses ideológicos a un lado, porque al final el país es de todos. El país no es solo de la derecha ni solo de la izquierda. El país sobre todo es de todos los ciudadanos y todos tenemos la responsabilidad de defenderlo. Muy bien, gracias. Octavio Pineda Espinosa y David Adler con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.